Jóvenes, buenos días. Diego, Jael. Jesús, no los escucho. Kiara. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Diego. Bueno, vamos a comenzar con la continuación de las clases. Hasta que ingrese su compañero para ver la formación de los grupos. Entonces, voy a compartir. Bueno, estuvimos conversando la clase anterior de que una de las normativas importantes es la norma E030 de diseño sismorresistente. Aquí, en lo que corresponde a la presentación del proyecto, se nos solicita que debe de tener una serie de requisitos que se deben de cumplir. El primero de ellos es precisar cuál es el sistema estructural del cual está la edificación planteada. Entonces, deberemos de hacer acá un detalle para que esto nos complemente la información y sirva así para poder tener una conceptualización clara del diseño. Dentro de esto estará lo que corresponde a los planos de planta, el plano de corte, el plano de detalles y también el plano de la sección a la cual corresponde. Por otro lado, hay que tener en cuenta adicionalmente otro requisito que también es importante dentro de estas estructuras de concreto armado, como las que estamos viendo aquí. Estructuras que básicamente son las que responden al requerimiento anterior. ¿Y qué hemos dicho anteriormente? Hemos dicho que un sistema estructural sismo resistente. Entonces, aquí los pórticos, que son los elementos de este sistema estructural y van a conformar toda la armazón del edificio, de tal forma que le dé sostenibilidad únicamente con sus elementos verticales y con sus elementos horizontales. Estos también deberán cumplir dentro de lo que es el porcentaje para garantizar una buena estabilidad sobre las columnas. Y esto deberá ser mínimo el 80% de la fuerza cortante. Con esto garantizamos una rigidez. Luego vamos a ver qué otro aspecto también se requiere tener en cuenta, y es que los muros deben de ser totalmente aptos para tener una resistencia sísmica mínima del 70% sobre la fuerza cortante. ¿Dónde? En la base de la edificación. Otro aspecto importante también es que podemos tener un sistema mixto, un sistema dual que está compuesto por estos dos tipos de estructuras, pórticos y muros estructurales. De tal forma que estos muros tengan porcentajes
como en los casos anteriores, mayor del 20 y menor del 70%. O sea, es decir, que está entre un rango entre el 20 y el 70% del cortante en la base. Luego aparecen los muros de ductilidad limitada, es decir, estos son muros delgados con las características que no tienen confinamiento. Y estos muros van en un solo lado, en un refuerzo que tienen una sola capa. Son muros delgados, como decía, y pueden hacerse máximo hasta 8 pisos. Acá lo que debemos de tener en cuenta es que estos muros directamente nos permiten tener un avance entre las diferentes caras del muro, porque no tiene columnas. Luego vamos a ver lo que corresponde ya a otro tipo de estructuras, las de acero. Entonces estamos hablando de estructuras que dentro de su diseño tienen distintas secciones transversales, distintas formas del acero, y esto es lo que va a conformar en ellos las características para lo que es su comportamiento estructural. Entonces tenemos un primer grupo que son los pórticos, que tiene que ver básicamente con lo que es la resistencia a el análisis de los momentos. Entonces, estos pórticos permiten que puedan tener el control de la deformación inelástica. En el primer caso, los pórticos especiales resistentes a momentos, que se identifican con las siglas SMF, estos pórticos permiten que las columnas tengan una resistencia mayor que las vigas. Entonces, las columnas son la base importante. Las columnas tendrán que tener un mayor dimensionamiento del acero que vamos nosotros a utilizar. En el caso de las columnas del tipo B, estos que corresponden a las siglas IMF, deben de tener conexiones para que puedan absorber la deformación inelástica. Y la diferencia con los OMF es que estos tienen la posibilidad de una deformación mínima, mientras los otros tienen una limitada capacidad de deformación. Entonces, resumiendo, estamos hablando, por orden de importancia, que los pórticos del tipo C son los pórticos que son de mínima capacidad de deformación. Vamos a ver otro tipo de casos. Aquí se agrupan los pórticos que son concéntricos. Estos pórticos generalmente los podemos apreciar las figuras, a diferencia del anterior, totalmente rectos, perpendiculares entre sí. Estos de aquí, no, estos están distribuidos, como lo estamos viendo acá, de manera central, concéntrica. ¿Y qué cosa es las características de este tipo de pórticos? Que estos pórticos tienen un mayor
comportamiento a la deformación inelástica. Son más estables, son más rígidos los SCBF y los pórticos, los OCBF, tienen menor capacidad de resistencia. Esta es limitada en comparación con los anteriores. Y por último, están los pórticos que ya no están de manera distribuida centrada, sino están desplazadas a un costado. Nuevamente, acá vemos centrado, arriostrados en el centro, y en este otro caso vemos arriostrados en los extremos. Entonces, este sistema también le da una gran capacidad de deformación inelástica porque está totalmente arrastrada a las columnas verticales de los extremos del edificio. Luego pasamos a ver las estructuras de albañilería. Acá en estas estructuras tenemos diferentes posibilidades de utilizar los materiales y estos a la vez conformar un sistema estructural. Dentro de los materiales está el material, la unidad de ladrillo, una unidad como bloque, pero en esta unidad de ladrillo, en la primera, es similar a esta otra de acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá nosotros colocamos mortero entre ladrillo y ladrillo, y en este otro caso de aquí colocamos mortero, pero adicionalmente hay que colocar un refuerzo de una varilla vertical y también un refuerzo de 2 varillas horizontales. Entonces, estos casos de estos 2 tipos de ladrillo son diferentes al que aparece aquí. Unidades mucho más grandes, unidades huecas, que también en el interior deben de llevar varillas de acero. Los espesores del muro son mayores, las características del material mucho más rugoso. Aquí, el material presenta una rugosidad mínima y esto nosotros lo podemos utilizar para lo que es albañilería confinada, es decir, unida por columnas y vigas, y albañilería armada, en el caso de esta imagen del centro, con bloques, y en este otro caso de aquí, con ladrillos. En lo que corresponde a las estructuras de madera, estas estructuras para las edificaciones están consideradas hasta diseños estructurales de 8 a 10 pisos. En todo su diseño deberá de utilizarse las maderas como elementos de soporte vertical y también complementarse con el arriostramiento horizontal dentro de lo que son la conformación de las vigas. Este elemento vertical están asociados a lo que corresponde los encuentros entre vigas y columnas, y por otro lado también hay que tener en consideración las cubiertas que vamos a colocar o el techo. Estas cubiertas también deberían tener un sistema de entramado de vigas para que sobre ellos pueda colocarse
ya la cobertura final de esta edificación. También comentar de que el trabajo en estas edificaciones garantiza un buen comportamiento de la madera desde el punto de vista estructural. Construcciones muy antiguas que se vienen realizando también hasta nuestros días están hechos en base a lo que corresponde el material tierra. Entonces, la tierra se puede utilizar para diferentes tipos de construcciones dependiendo de cuáles son las características de estas. Entonces, esas construcciones pueden estar hechas con unidades de tierra, como son los adobes, y también pueden estar hechos a través de un sistema de apisonamiento colocando unos moldes previamente. Entonces, este sistema de apisonamiento que se hace en el lugar permite que se puedan conformar estructuras distintas a estas. Con estas unidades de adobe vamos a construir las viviendas que están acá. Y con estas unidades apisonadas, con sus encofrados, vamos a construir lo que se llama de construcciones. Aquí vamos a marcar acá. Aquí, por ejemplo, construcciones con tapial. Entonces vamos a ir uniendo, como vemos aquí, toda la altura de este sistema de encofrado será esta altura que aparece aquí. Y luego, una vez que vamos a completar el apisonamiento en esta zona, sacamos el encofrado y lo pasamos a otro lado. Entonces, esto ha sido hecho en dos partes. Una parte que está acá a la derecha y la otra parte terminada. Las características del sistema de adobe deberán escogerse el tipo de tierra, evaluarla y después que se ha evaluado, se hace la proporción de la mezcla, se coloca en unos moldes que se llaman adoberas, se deja secar al aire, se retiran estos moldes y tenemos ya la construcción como vemos acá o como vemos también en esta otra imagen. En lo que corresponde a los tipos de proyectos que se pueden hacer en ingeniería civil, existen distintas clasificaciones. Las más importantes son 4, que son las que las vamos a comentar: las obras habitacionales, obras no habitacionales, obras industriales y obras civiles. En las obras habitacionales están todo lo que corresponde a las viviendas. Por ejemplo, los edificios unifamiliares y los multifamiliares. Pero también tenemos casas de playa, condominios, viviendas. En las no habitacionales están las edificaciones gubernamentales y comerciales, y dentro de las gubernamentales, por ejemplo, en este caso de aquí, primera, aquí pues estarán oficinas de gobierno, ministerios, empresas, y lo que corresponde a las comerciales, por ejemplo, estarán pues
edificaciones de grandes centros comerciales que puedan existir en áreas muy extensas o en áreas exclusivamente para estos centros comerciales. Entonces tenemos también diferentes tipos de comercio, ¿no? Comercios exclusivamente para lo que es abarrotes, comercios, maquinarias, comercios que tienen que ver con industrias automotriz, industrias del calzado. Luego, en obras industriales, exclusivamente edificaciones industriales, es decir, todo lo que es producción y fabricación, plantas y naves industriales. Aquí nosotros conocemos bastante, por ejemplo, los galpones o los hangares, también como este tipo de edificaciones. Y están finalmente las obras civiles, y acá agrupan la infraestructura civil. Es decir, lo que no corresponde al otro tipo de edificaciones, como estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, carreteras, puentes, represas, aeropuertos, puertos. Y también debemos de tener en cuenta de que, por ejemplo, la gran cantidad de proyectos como pueden ser proyectos muy grandes, como las centrales hidroeléctricas, las represas. Estas están consideradas como obras que tienen una gran duración en el tiempo, en el diseño que se tiene que realizar y también una gran duración en su ejecución. Eso implica que los costos de estas obras son generalmente bastante elevados y el porcentaje de incremento desde que se da la autorización para la construcción hasta que se concluye, se incrementan entre un 20, un 60% por la gran variabilidad que existe en lo que corresponde al control de cada una de las etapas constructivas. Hemos hablado de las edificaciones antes de los sistemas. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento estructural de cada uno de los elementos que conforman una edificación. Y todos ellos tienen que cumplir una transmisión de cargas. Así vemos, por ejemplo, que aparecen los elementos que sirven para dar cimentación. Entonces estamos hablando a este nivel. Nos dice que están, dependiendo del tipo de construcción, podemos tener distintas características. Pueden ser cimientos largos que van de un extremo a otro, por eso se llaman cimientos corridos. Luego pueden ir zapatas que van a recibir cargas de manera separada, son las zapatas aisladas, pero esas cargas se pueden compartir en la unión de estas zapatas separadas. Y eso me permite que yo pueda hacer una combinación de ellas. Y luego está la posibilidad de que use zapatas que tengan alguna unión de otro elemento. Y eso son las conectadas. También pueden estar cimentadas
durante toda el área a través de losas o plateas de cimentación, o pueden estar cimentadas sobre soportes verticales que pueden ser los pilotes o los micropilotes. Luego tenemos los elementos verticales. Dentro de estos elementos verticales, todos los que van a cubrir, van a cerrar, están las columnas, los muros, que pueden ser los muros de concreto, o sea, muros armados, o muros de albañilería. Y en la parte complementaria, siguiendo hacia arriba, ya hemos subido ahí, continuamos con el ascenso. Acá está la parte que corresponde a los elementos horizontales, que se conoce con el nombre de diafragma rígido. ¿Y quiénes lo conforman? Elementos laterales, como las vigas, o elementos centrales, como las losas. Entonces, hemos dicho que partimos del subsuelo, pueden ser a lo largo cimientos corridos, como lo que estamos viendo aquí, de extremo a extremo, pueden ser zapatas que reciben una carga específica de esta columna. La columna va a transmitir la carga y llega hasta la cimentación. Esta es la zapata aislada. Entonces estamos aquí. Zapata aislada. Hemos hablado de los cimientos corridos. Entonces, en esta figura únicamente vemos cimientos corridos y zapatas aisladas. Hemos indicado que vamos subiendo. Tenemos aquí la columna, que es esta de acá, repartidas a lo largo de la distribución del área. La parte posterior. Muros que aparecen acá, portantes. Entonces, el muro portante es este muro de aquí, muro de albañilería. No es el muro de concreto. El muro de concreto es una placa. Ya. Luego tenemos los elementos horizontales, las vigas. Aquí tenemos la viga del primer piso. Y tenemos la losa. ¿Cuál losa? Esta de acá. Y esta de aquí, ¿cómo se llama? Losa de entrepiso. ¿Por qué? Porque suponiendo que sea el piso 1 y piso 2. Entre el piso 1 y el piso 2 hay una losa entre ambos. Pero como acá arriba ya no hay otro piso, esta ya es losa del techo. Entonces, si nos damos cuenta, del techo transmitimos las cargas hacia las vigas. De este segundo piso lo reciben las columnas, transmiten las cargas también de la losa hacia las vigas y continúa la transmisión de cargas de las columnas del segundo piso al primero y llega a la cimentación, específicamente aquí a las zapatas aisladas. Vamos a continuar. Hemos hablado de que este es el suelo y debajo del suelo está la cimentación. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, un tipo de cimentación de pilotes. Estos son los pilotes, son estructuras verticales de diferentes materiales, puede ser madera, acero, concreto. Y estos acá tienen una base de un tipo de cimentación de sustento
y debajo de ellos están los pilotos. A partir de este nivel del suelo, nosotros vamos hacia arriba y hemos dicho que ya podemos ir colocando todos los elementos de la edificación. Entonces, de aquí hacia arriba es lo que se conoce como la superestructura y de acá hacia abajo. Esto es la subestructura. Lo que debemos de tener en cuenta es que este nivel, que siempre para nosotros va a diferenciar la subestructura de la superestructura, esto es lo que está identificado con el nivel del terreno natural. Entonces nuestro NTN va a marcar si va hacia arriba o va hacia abajo. Para poder realizar la construcción de manera adecuada en todos los aspectos que indique el proyecto, tiempo, materiales, técnicas de ejecución, control de avances, contratación de subcontratistas, contratación de equipos, mano de obra, los recursos. Tenemos una gran cantidad de entidades que van a regular el buen funcionamiento de la obra. Entonces, estas entidades, cada una tiene diferentes responsabilidades. Por ejemplo, las municipalidades. Las municipalidades nos exigen que debemos de presentar el proyecto y ellos deben aprobarlo para que puedan dar la licencia de construcción. Tenemos a Censico, INDECI, Ministerio de Vivienda y Construcción, la OCE, INACAL, CEDAPAL y la SUNAT. INACAL, ¿qué nos proporciona INACAL? Las diferentes normas que se han producido en este instituto que regula a nivel nacional lo que es la normatividad. Entonces, esto de acá se complementa con Censico. Censico es una institución que registra lo que son los proyectos de innovación. Los permisos y la vigencia de estos deben de estar autorizados por Censico. INDECI, a través del control de lo que es la regularización y también los códigos y las normas de seguridad dentro de una obra, Ministerio de Construcción, con los reglamentos, como el Reglamento Nacional de Edificaciones, de igual manera también el soporte para lo que son las distintas normas orientadas a vivienda, que tiene que ver con la aplicación de algunos tipos de tecnologías o de también herramientas o métodos para el proceso constructivo. La OCE regula la inscripción de los contratistas hábiles y la publicación de los proyectos que están vigentes y que han cumplido con las exigencias puestas por ellos. La SUNAT, el recojo del tributo que se tiene que hacer por parte del contratista en cada una de sus
valorizaciones que se hacen obra, institución que administra el agua potable en Lima, es la encargada de darnos la autorización para poder tener el agua en nuestra construcción, por ejemplo, una vez que se ha identificado el proyecto, debemos de empezar el trabajo, necesitamos agua. Y de igual manera también puede ser el servicio de suministro de otro tipo de energía, o puede ser la luz, teléfono, cables. Entonces, todos estos se encuentran complementariamente dentro de la obra. Entonces, hemos hablado tanto de lo que son la elaboración de las normas, hemos hablado de la responsabilidad de cada una de ellas en lo que es su elaboración, y esto se materializa en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este RNE tiene tres partes bien marcadas. La primera de ellas, identificada con la letra G, generalidades. La segunda, esto tiene que ver básicamente con la identificación de habilitaciones para construcciones urbanas. Entonces, dentro de estas habilitaciones para construcciones urbanas se encuentran distintas características que lo vamos a comentar. Y luego está la tercera parte o el tercer título, que tiene que ver básicamente con las edificaciones. Entonces, acá se recogen cada una de estas partes. En el primer caso dice consideraciones básicas, o sea, aspectos generales que debemos de entender para poder manejar un mismo lenguaje en el entendimiento de este reglamento. Y esto es respaldado por los decretos que se han podido dar, y que eso nos va a servir como un respaldo. Luego está las habilitaciones urbanas, y aquí hay varios puntos que debemos de también tener en cuenta. Una primera parte sobre lo que corresponde a los aspectos generales. Luego están en el segundo punto, ¿cuáles son los tipos de habilitaciones que se pueden hacer? Continuamos con los componentes estructurales. Aparece otro rubro de las obras de saneamiento y las obras de suministro de energía. Entonces, esta es la parte de agua y desagüe. Esto es lo que corresponde a luz. Y en lo que tiene que ver con edificaciones, aquí también está diferenciado aspectos generales, como en los casos anteriores, características sobre la arquitectura de la edificación y características sobre las estructuras de la edificación. Estos agrupados se pueden ver de la siguiente manera, que en total los tres títulos tienen 73 normas. La mayor cantidad está en edificaciones. Y estas están repartidas también, como lo hemos comentado,
donde el mayor número de normas tiene que ver con arquitectura. Continuamos con otro tipo de material, que es la madera. Hemos visto que para poder hacer construcciones de madera requerimos el conocimiento de la norma. Y esta norma es la norma E10, básicamente donde acá nos dan detalles de los tipos de maderas que hay y también cuáles son las características que debe de cumplir cada uno de estos tipos para desarrollar su aplicación en la construcción. Entonces, sabemos que, por ejemplo, las maderas del tipo A, estas que están aquí, son las maderas más resistentes, son las maderas que tienen mejor comportamiento estructural y son las maderas más sólidas. Se nos pide, para poder garantizar esta resistencia, que se hagan estudios de la madera con respecto a la resistencia a la fricción, resistencia a la tracción paralela a la fibra, resistencia a compresión paralela a la fibra y también resistencia a compresión perpendicular a la fibra. Y por último, encontrar los valores del corte en el sentido paralelo a la fibra. ¿Y por qué se tiene en cuenta esto? Ustedes recordarán en el curso de materiales de compresión que hay que hacer estudios con respecto a la fibra, que sea paralela o perpendicular, porque no es lo mismo. O sea, nosotros sabemos que al tener una madera, la fibra va en un sentido longitudinal. Entonces, si nosotros lo ensayamos paralelo a la fibra, esta resistencia va a ser menor que si lo ensayamos perpendicular a la fibra, porque hay una mayor oposición y hay una mayor resistencia. Y con esto no solamente podemos construir una vivienda, sino elementos, por ejemplo, para la construcción de un encofrado de un techo. Esta madera que conforma el encofrado de un techo, como estamos viendo aquí, estas vigas deberán ser soportadas por estos puntales de la parte inferior y luego sobre ellos ya colocar el entablado de madera o también sistemas de paneles reforzados con bastidores interiores con soportes verticales y con planchas de madera para poder tener el cerramiento y poder formar la pared de la madera. De igual forma también en la parte inferior, el cielo raso de estos techos con madera machimbrada. Otra norma es la norma 020 de estructuras que corresponde a las cargas. Esta norma básicamente nos da los detalles de acuerdo al tipo de uso de cuáles son los valores que debemos de tener en cuenta en el diseño. Y si hay algunos otros elementos que influyen en el comportamiento estructural horizontal, como puede ser la nieve y el viento. Esta misma norma, la E020, considera como características importantes en el diseño cuál va a ser el tipo de edificación que vamos nosotros a diseñar. Por ejemplo, si en esa edificación va a haber, suponiendo una biblioteca,
Entonces la biblioteca tiene una mayor cantidad de peso por el uso, pero mire, estante, el libro. ¿Y esto qué cosa va a aumentar? La carga. ¿Pero qué carga? La carga muerta. Pero para poder visitar esta biblioteca va a haber una mayor cantidad de afluencia de gente. Entonces, debemos de tener presente y eso incrementará la carga viva. Y por lo tanto, si diseñamos una biblioteca, entonces la biblioteca tiene una cantidad de carga que representa como la sobrecarga que va a llegar primero a la losa y luego al final va a transmitir hacia la cimentación. Hablamos de la norma 030. Esta norma nos asocia lo que es el país con sus diferentes zonas geográficas, de tal forma que vayamos de menor a mayor. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Las que aparecen en color rojo. Y dependiendo de estos, tenemos unos factores de zona. Y estos van a estar relacionados con el tipo de construcción que nosotros debemos de construir en esta zona. Así también el sistema estructural y los materiales que vamos a utilizar. Cada vez acá en el país se requiere mayores reforzamientos estructurales y la norma de 031 nos habla de cómo es que debemos de garantizar la transmisión de las cargas entre estos elementos. Y para que esto sea bueno, debemos de diseñar elementos que faciliten esa transmisión de cargas y que garanticen un comportamiento cuando se produce un sismo, de tal forma que permita que esta edificación pueda soportar de manera eficiente el comportamiento de un evento sísmico. En cuanto a los acabados, tenemos la norma 040 del vidrio, que nos permite utilizar este material como elementos de fachada para edificios de grandes alturas con las características en el detalle, si queremos, que sea un vidrio pues, resistente, transparente, opaco, translúcido, con características de reflectividad o algún otro tipo de propiedad que exige el edificio. Debemos de tener en cuenta que el comportamiento de este edificio deberá de estar evaluado tanto en lo que es la parte estructural, en lo que corresponde también al comportamiento a nivel de los vientos, que es importante. Luego tenemos la norma de 050, norma que garantiza los requisitos, las pruebas, los ensayos, la toma de muestras que se deben hacer para determinar la calidad de un suelo y también para ver lo que corresponde a básicamente la estabilidad de la cimentación. Estos estudios van a ayudar para que al final los edificios sean estables y perduren en el pasar de los años, es decir, tengan una vida útil mayor. La norma es 060, la norma de concreto armado, que nos habla de cómo nosotros debemos realizar pues, las losas, las placas, las columnas, cuáles son las características de cada uno de estos elementos
y cómo entre sí trabajan. De igual forma también, en el caso de los cimientos que no llevan armadura, bien, podemos hacer uso de las indicaciones que ahí se dan para conformar todos los elementos de esta cimentación. En el caso de la albañilería, hemos dicho que la albañilería puede ser una albañilería que sea armada o albañilería confinada. Estas dos albañilerías tienen unos materiales. En el caso de la albañilería confinada, tenemos el cimiento, el sobrecimiento, y sobre este colocamos el ladrillo. Un muro cortante, tenemos las columnas que van a reostrar al muro, y tenemos también acá su viga y luego su losa final. Estas características de cada uno de los elementos, para lo que nos compete acá en la norma E070, se asocia con la calidad de los materiales y también el proceso constructivo que se va a realizar. De tal forma que podamos tener, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda unir a una columna, que acá no existe columna, mientras acá sí está la columna. Entonces, ese sería un elemento importante que estaría faltando. Otro elemento también que no se debe de tener en cuenta cuando hacemos esta albañilería es dejar inconcluso los aceros de esta viga. Entonces aquí, si esto no va a continuar, cortar esos aceros y darle el acabado adecuado. Hemos visto la utilización del material tierra y hablamos del adobe. Entonces está la norma, la E080 de este adobe, que nos regula su aplicación. Y hemos hablado de que en zonas sísmicas pueden ser hasta de 4 pisos, pero en zonas que no son sísmicas, de 8 a 10 pisos. Para el caso nacional, está regulado dependiendo de la zona sísmica en la que se encuentra. Hemos hablado de las estructuras de acero, pero aquí básicamente recoge en la norma 090 estas estructuras. Y estas estructuras también agrupa a lo que es el material aluminio. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta sus detalles y sus características para poder elaborar las partes que corresponden. Si estas son la vivienda de manera íntegra, es decir, soportes como postes, nivel vertical, los elementos horizontales, como los que apreciamos aquí, los elementos de arrastre vertical para darle estabilidad, y las vigas que vemos en la parte superior del techo. Otro material es el bambú. Es una caña gruesa, es una caña muy resistente que permite conformar paneles con tierra, y a través de unos bastidores como los que estamos viendo acá, podemos ver un panel de bambú. Este panel lo colocamos en la pared, como lo que vemos aquí, y le aplicamos su tarjeo por la parte exterior, con lo cual nos ha quedado cubierta la pared de bambú. Debemos de tener en cuenta, sí, el buen cumplimiento de las normas,
el buen control del proceso de ejecución, la buena utilización de materiales para garantizar que esa construcción debe tener un buen comportamiento hacia los sismos. Entonces, ¿alguna pregunta? Flor. Hola, profesor. Buenos días. Sí, todo claro, profesor. Gracias, Flor. A ver, vamos a ver, el compañero Jefferson se encuentra acá, el delegado. Jefferson. ¿Alguien del grupo de Jefferson? ¿Se han conformado los grupos, jóvenes? Jóvenes, ¿han formado sus grupos? Jael Padilla. Presente, profesor. Dígame, ¿usted tiene grupo conformado para el trabajo? Sí, profesor. Ya, ¿hay algún Excel, hay algo sobre el cual han elaborado? Porque su compañero no está y él no me ha pasado ninguna información. ¿No sabe de esto? El delegado no se encuentra. Un Excel de los grupos conformados. Sí, rellenen. Había un link, pero en el grupo del... Ya, ese link lo puede copiar, lo puede copiar ese link y me lo puede mandar por acá para poder de una vez conformar los grupos, porque yo tengo que presentar las listas, si no, no va a haber las cartas oportunamente y ustedes se van a retrasar. Ok, ahorita lo copio y lo envío al chat. Ya, por acá para poder ver quiénes están faltando. Ok, profesor. Gracias. A ver, porque en este momento tenemos que la clase tiene 20 alumnos. Alguien que esté faltando, que no se ha anotado ahí en el Excel. Todos los presentes están anotados. Faltan 3 alumnos Profesor, en la clase. Dígame. Disculpe, ya le envié al chat. Ya, muchas gracias. A ver, decía, alguien que no esté ahí registrado en la lista que ha pasado su compañera. Vamos a controlar de una vez ya para poder avanzar, porque si no, vamos a tener problemas. Entonces, vamos a ver. Me dice que ya lo envió.
A ver, jóvenes, voy a compartir lo que me acaba de enviar su compañera. Ya, y estoy viendo que algo que le indiqué a su compañero al día de ayer al delegado no han llenado, que le dije que les diga que llenen los DNIs. He puesto en una columna, este mismo me envió el delegado ayer sobre lo que es el llenado de los DNIs. Entonces, voy a compartir, porque estoy revisando y no se ha procedido a llenar el casillero de cada uno de ellos que tiene que ver con el número del DNI. Jael, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, mire, esto es el cuadro que yo el día de ayer le he enviado y esta columna la he creado. Ya. Entonces yo le dije que les diga que llenen los DNIs, pero veo que recién en este momento se han puesto a llenar los DNIs. Puse en color blanco acá el nombre de dos personas que no los pudo ubicar el delegado. Entonces, a ver, en este momento procedan a llenar los DNI coordinadores. Jefferson Tafur, ¿quién es del grupo de Jefferson Tafur? Flor. Janet. Hola, profesor. Buenas. Sí, yo soy de su grupo. Ya, pues suba su volumen, por favor. Y le dije que pongan los nombres y apellidos completos. No puede ser que Sebastián Espichán tiene un apellido. Tiene que ser de acuerdo a la lista. Ya, Sebastián, sus dos nombres, tres nombres. Ya, a ver, Janet Saldaña, DNI de Janet Saldaña. Por el chat, pregúntenle al delegado cuál es su DNI. A ver, por favor, alguien del grupo. Yanel. A ver, coordinador del grupo 2. Jesús Valencia se encuentra. Jesús Valencia. Profe, buenos días. Buenos días. A ver, de una vez, comuníquese con Leonardo Velarde, que llene su DNI. Patrick Quispe, ¿me escucha? Patrick Quispe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué tal, Patrick? Comuníquese con el delegado, que es su coordinador de su grupo, y que le diga su DNI para que lo coloque. Sí, estamos en eso, profesor. Ya, gracias. A ver, Cristian, Santi. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, ¿me escuchan? A ver, Cristian, su DNI no ha puesto, si se lo escucha. Sí, profesor, no se preocupe, un momento lo pongo, disculpe. Ya, suba su volumen, Cristian. Profesor, ¿se me escucha? Algo mejor, algo mejor. Ya, profesor, como le decía, disculpe, ahorita lo voy a poner en estos momentos. Ya, nombres del grupo 3, nombres completos, grupo 3. Coordinador, José Villanueva. José Villanueva. ¿Me escucha? Sí, profe. Ya, usted es el coordinador del grupo, avise a sus compañeros, a los 5, nombres completos. Ya, profesor. Gracias. A ver, continuamos. Grupo 4. Raíz Bayón. Bueno, profesor, sí.
A ver, que complete, buenos días, nombres y Buen día. apellidos, los integrantes de su grupo y DNIs. Ok, profesor. Sí le estoy escribiendo. Ya, igualmente, grupo 5, Sara, Buenos días, profesor, ¿me escucha? buenos días. Nombre completo de Yael Padilla. Sí, está completo, profesor. Ya, de acuerdo. A ver, Jesús Miguel, Jesús Montoya, Sol Romero, Hola. Jesús Miguel. Buenos días, profesor. A ver, ¿usted quién es? ¿Cuál es su nombre? Jesús Montoya. Jesús Montoya. ¿Usted primera clase que asiste? Sí. Ya, entonces, usted va a formar parte de uno de los grupos que tiene 4 alumnos. ¿Está bien? Ya, entonces converse para qué grupo va a ir. Va para el grupo 1, que son 4, el grupo 2, el grupo 4 o el grupo 5. ¿Me está escuchando? Sí, profesor. Sí. Ya, a ver, vamos rapidito a considerar. Grupo 1, no está el coordinador. Grupo 2, Jesús. Profe, sí, ya están todos los datos completos. Ya, un ratito, Jesús. ¿Usted desea que el compañero Jesús Montoya integre su grupo? Sí, profe, no hay problema. Ya, entonces, Jesús Montoya, ¿me escuchó? Sí, profesor, pero ¿alguien podría pasarme el grupo de WhatsApp para entrar? Ya, un ratito, vamos en orden, pero ya después usted se comunica. A ver, primero lléneme sus datos. Ya, acá, donde estoy viendo, ahí con blanco, lléneme sus datos. Jesús, Sí, profesor, ahí estoy. ya, a ver, aquí en aquí vamos a poner grupo 2. Ya, ahora va a pasar al grupo 2. Entonces, coordinador del grupo 2, Jesús Ignacio, ya, usted coordina con su compañero que ahora ha pasado, Jesús Miguel. A ver, Sol Romero, se encuentra Sol Romero. Ray Bayón, ¿me escucha? Grupo 4, Ray Bayón. Ray Bayón. Piero Cervantes. Piero Cervantes. Jacqueline Guerra. Jacqueline. Sí, profesor, presente. Su compañero, el coordinador, no está aquí en la sala. Sí, está hace un instante habló, profesor. Pero a ver, déjame ubicarlo. Contáctese con él porque está faltando, en su caso, por ejemplo, usted tiene un solo nombre. Dije que coloquen los nombres. Ok, profesor, le voy a avisar al grupo. No, pero la pregunta es, ¿usted tiene un solo nombre? No, tengo 2 nombres. Entonces, hay que colocar ahí nombres completos. Igualmente, está faltando el DNI de Ray y de Diego. Comuníquese con los compañeros a que coloquen DNI de Diego
Piero, nombre. A ver, vamos a esperar un ratito que terminen de llenar para poder compartir nuevamente. Ya, terminen de llenar para compartir el Excel, los grupos que faltan. Profe, disculpe. Dígame. Tengo una pregunta acerca del trabajo final. ¿Cuántos pisos máximos y si debe tener el edificio y si De 3 máximo. 3 máximos? Sí, si tiene hasta 4 no hay problema, si consigue más tampoco, luego ya decimos cuáles son los que van a considerar, si tuviese más pisos. Por ejemplo, encontramos una obra que tiene 17 pisos. Ya, una vez que usted me confirme, ya yo le diré qué pisos va a trabajar, pero máximo para el trabajo 3. Ahí, o sea, no importa la cantidad de pisos total, sí o sí vamos a trabajar solo 3. Sí. Ya, gracias. A ver, voy a llamar la lista. Bayón. Bayón. Bueno, profesor, ¿me escucha? Cervantes. Profe, Bayón presente, ¿me escucha? Ya, de acuerdo, hay que estar atentos a la lista. Cervantes. Sí, profe, es mi Presente, computadora. profe, Cervantes. Cervantes, ya. Díaz. Presente, profesor. Espichán. Presente. Gómez. Gómez. Guerra. Presente, profesor. Guamán. Presente, profesor. Laitén. Presente, profesor. Maldonado. Presente, profesor. Montoya. Presente. Padilla. Presente, profesor. Parra. Presente. Cusa. Pusa. Quispe. Profesor presente. Romero. Romero. Saldaña. Saldaña Saldaña. presente, profesor. Ya. Sánchez. Presente, profesor. Santi. Presente, profesor. Tafur. Valdemar. Presente. Valencia. Presente, profe. Velarde. Presente, profesor. Vicente. Presente, profesor. Villanueva. Presente, profe. Ya. Entonces, a ver, los alumnos que están ausentes. Pusa Diego. Pusa Diego.
¿En qué grupo está el alumno Pusa Diego? A ver, algún coordinador que me diga. Pusa Diego. En el 4, profesor. Ya, gracias. Romero Valderrama. No tiene grupo esta persona. Tafur Jefferson. Está en el grupo 1. Ya. Gómez Aquino. ¿En qué grupo está Gómez Aquino? ¿Algún coordinador que lo tenga en su grupo? Profesor, una consulta. Se me entrecortó y escuché a alguien que está en el grupo 1. ¿Podría repetir? ¿Ha agregado a alguien? No, el grupo 1 no. Ok, profesor. Todas las coordinaciones son consultando con el coordinador. A ver, repito. ¿En qué grupo está Gómez Aquino? Coordinadores. No tiene grupo, profesor. Parece que este es un alumno nuevo que se ha incluido. A ver, voy a considerarlo acá entonces. Gracias. Gómez Aquino. Gómez Aquino. Ya, entonces, a ver, por el momento somos, de acuerdo a lo que se ha puesto acá, grupo 1, 4 personas, grupo 2, 5, son 9 personas, grupo 3, 5, 14. Grupo 4, 4, 18. Grupo 5, 4, 22. Y 2 que no tienen grupo. Serían 24 alumnos en la clase. A ver, voy a verificar la lista. Sí, son 24 alumnos presentes. A ver, entonces ya vamos a chequear si procedieron todos a llenar los datos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Piero Cervantes. Escucha, Piero Cervantes. Sí, profe, buenos días. Dígame, buenos días. ¿Usted tiene un solo nombre? No, ahí pongo el segundo. Entonces hay que colocar el otro nombre. Bueno, estos dos alumnos, cuando se incorporen a la clase, los veremos a qué grupo los estaríamos pasando. Ya, Piero Giancarlo, ¿está conforme? De acuerdo. Entonces, gracias por llenar. Vamos a pasar nuevamente a lo que vendría a ser ya la continuidad de la clase. Pusa Illescas. Profesor, sí tuve problemas de conexión. ¿Me podría considerar asistencia, por favor? Ya, voy a modificar la tardanza.
Entonces, repito, los que no están en la clase, Gómez Aquino, Romero Valderrama, Tafur Saldaña. Ya, esos son los únicos compañeros. Sí, Flor, dígame. Escucho. Flor. Profesor, justo estoy hablando con el coordinador del grupo y en estos momentos no está teniendo señal. Por ese motivo hemos ¿Quién es el cambiado, coordinador del grupo? Jefferson, pero me dijo que no tenía señal por ese motivo y no iba, no, o sea, no tiene buenas señales los días lunes. Por ese De motivo acuerdo, estamos... pero correcto, pero no está en la clase. Sí, o sea, estamos hablando Ya. por internet, profesor. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que hemos estado conversando. Voy a compartir. Entonces, vamos a ver ahora lo que complementa ya a la parte de las normativas y esto pensando en su trabajo. El día sábado les mandé también una información relacionada con los documentos del expediente técnico de obra. ¿Les ha pasado el delegado? No les escucho. No, profe, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ya. Entonces escríbanle por ahí por el chat que les envíe la relación de documentos que yo le envié el día sábado para que les pase a ustedes y sepan qué documentos son los que tienen que pedir cuando vayan a buscar la obra y también cuáles son los documentos indispensables. Ya. Pídanle toda esa información. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora los documentos que conforman parte del expediente técnico, los procesos de selección. Estamos hablando que un expediente técnico es un documento que debe de estar firmado en todas sus páginas y este documento también es el que sirve de respaldo al contratista. Este documento tiene en su interior documentos que corresponden a los planos, la memoria descriptiva, fórmulas polinómicos, calendario de avance de obra, de igual manera también el contrato, presupuesto, estudio de suelos, estudios de impacto ambiental, estudios geológicos. Y de estos documentos existen diferentes tipos de documentos y eso depende de cuál es la fuente a la cual nosotros recurrimos o la que nos exige esos documentos. Por ejemplo, en la norma G040 nos dicen que son los documentos estos lo importantes para poder tener referenciada a la construcción de una obra. ¿Qué nos piden? Planos por especialidades, especificaciones técnicas y memoria descriptiva y algunos estudios técnicos. Entonces, solamente estos requisitos de acuerdo a la norma. Pero si nosotros vamos a otra norma, por ejemplo, esta resolución directoral por el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos indican que para los proyectos que se quieran proponer para el Estado, debe de tener una mayor cantidad de documentos. Y estos implican diferenciarlos entre cada una de estas partes del proyecto.
Por ejemplo, si son estudios especializados y corresponden al detalle del proyecto, debemos de incluir su dimensionamiento, los costos unitarios, especificaciones técnicas, equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento y el plan de implementación. Ahora, para lo que son proyectos de infraestructura, que son conocidos como ingeniería de detalle. Aquí nos habla de topografía, estudio de suelos y para el caso de los estudios definitivos y nos habla de que debemos de tener en cuenta cuál es el sector al cual vamos a presentar. Entonces, como resumen de esto, esta resolución directorial del Ministerio de Economía y Finanzas diferencia estudios especializados, proyectos de infraestructura y estudios definitivos. De acuerdo a eso, va dando las indicaciones. Para el caso, de igual manera, del expediente técnico detallado, hemos hablado que este es el caso anterior, técnico detallado. Ahí está, definir a detalle, estudio técnico detallado. ¿Qué debe tener? Estudios de ingeniería de detalle, con memoria descriptiva, especificaciones técnicas y el presupuesto. También acá el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dice que el expediente técnico de obra debe de tener estos documentos: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, análisis de precio, presupuesto, metrados, calendario de avance, fórmulas polinómicas y, de ser el caso, estudio de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental u otros estudios. En el caso de la Contraloría del Estado, expediente técnico comprenderá. ¿Qué comprenderá para la Contraloría? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto, cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. Entonces, hemos visto hasta allí que existen diferentes cantidades de documentos y nombres de documentos, y esto tiene que ver con el ministerio que va a regular el control y va a hacer el seguimiento de la obra. Es por eso que al delegado le pasé el día sábado para que ustedes no se confundan cuáles son esos documentos y cuáles mínimo debemos de pedir a la empresa para poder ya ejecutarlos. Entonces, debemos de diferenciar que para que una obra pueda ejecutarse, primero debemos de tener el terreno. Y luego debemos de tener lo que hemos estado conversando, el expediente técnico. Sin esto no podemos comenzar. Y ya el dueño del proyecto, que se llama la entidad, será el que va a exigirnos el cumplimiento de la calidad del trabajo, con la intención de que no presentemos, pues, fallas
y estas fallas impliquen una calidad deficiente en el proceso de ejecución de la obra. Estas fallas pueden estar relacionadas con los materiales, puede estar relacionada fallas con el proceso de ejecución y también puede ser fallas que asocien a una falsa interpretación o a un mal entendimiento de los planos. El Estado regula y nos dice si queremos invertir, tenemos que pasar por un proceso. Este proceso lo regula a través del Sistema Nacional de Inversiones, de tal forma que él analice para poder plantear un proyecto. Y esto se controla mediante diferentes etapas. La etapa de programación del presupuesto, la etapa de estudio y formulación del proyecto, la ejecución y luego ya el uso. Entonces, pero para eso el Estado tiene que ver si hay presupuesto y tiene que ver si es que existen los recursos. Entonces, primeramente, hay que, dentro de esta programación de sus obras que hace el Estado para el año siguiente, debe de tener en cuenta, pues, una gran variedad de proyectos a través de su cartera y que estos puedan tener presupuesto de acuerdo a su programación multianual de inversiones. Entonces, priorizan con unos indicadores y luego ya una vez que tienen de forma general van a hacer una evaluación proyecto por proyecto a través del llenado de unas fichas y estas fichas técnicas les permite llegar a precisar cuánto es lo que van a requerir como monto para que se pueda ejecutar el proyecto. Entonces, a través de este estudio de preinversión, se elabora el expediente técnico. En este expediente técnico hay que recoger las características físicas y técnicas de acuerdo al estudio que se ha realizado, para luego ya pasar a lo que es la ejecución de la inversión. Es decir, se aprueba la inversión y sale el presupuesto destinado a un fondo que se va a dar para el sector salud, para el sector educación, para la construcción de hospitales, de escuelas. Entonces, de esta manera el Estado regula sus inversiones. En lo que corresponde al expediente técnico, hemos dicho los diferentes documentos que ya hemos estado comentando, y dentro de ellos diremos que el expediente técnico puede ser elaborado por un grupo de profesionales que se encuentran en una consultoría o puede ser un consultor de forma individual, que es el proyectista. Esto está regulado por el reglamento de ley de la Ley de Contrataciones del Estado. Este expediente técnico deberá de tener en cuenta un plazo, un tiempo, y también deberá de considerar si es que el proyecto es para un desarrollo particular o es el proyecto para que sea directamente administrado de manera directa por el dueño de la obra, que es la entidad. Entonces, según esos casos, es lo que se va a direccionar para que pueda tener responsabilidad de la elaboración de estos documentos. Estos documentos
como hemos dicho, si es que se hacen por la misma entidad, o sea, el mismo dueño de la obra, él tendrá que tener en cuenta que en su organización existen diferentes técnicos, especialistas para elaborar el expediente técnico. De no ser este caso, la otra opción era buscar consultores externos, que son los proyectistas. O existe también otra posibilidad de que el contratista ejecuta la obra y este contratista también hace el expediente técnico. Ya no estamos hablando, como en este caso de aquí, del dueño de la obra, sino el constructor. O sea, él construye y él también puede ejecutar la elaboración del expediente técnico. ¿Y cómo se llama esta modalidad que le dan al contratista esa oportunidad? Cuando se hace una licitación se llama el proceso de licitación concurso-oferta. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Este expediente técnico debe de agrupar a diferentes profesionales para cada una de las especialidades. Principalmente especialidades como sanitario, especialidad eléctrico o mecánico eléctrico, un especialista, un arquitecto y un especialista, un ingeniero civil. Entonces, la memoria descriptiva son referencias generales referidas al proyecto y acá se indica de manera descrita los detalles que debe de contener la obra para que esto directamente se tenga por especialidad una referencia en lo que corresponde a las características de las pruebas y los detalles del diseño. Aquí deben de aparecer referencias sobre los estudios básicos, de tal manera que se sepa los trabajos previos que se han hecho en el terreno y por otro lado también se tenga en cuenta los estudios de preparación del suelo. Luego también tenemos en lo que corresponde a los detalles referido a las especificaciones técnicas, por ejemplo, detalles de la calidad de los materiales, pero por cada una de las partidas. De tal forma que esto nos ayude a poder entender el presupuesto del proyecto. Y aquí básicamente se recogerá los datos a nivel del diseño de instalaciones, de arquitectura y de estructura. Los metrados. Debe de tener en cuenta el reglamento de metrados de obras y acá deberá de dar en número la cuantificación de los materiales, de igual manera la cuantificación de la mano de obra y las herramientas y los equipos por cada una de las partidas y subpartidas. Y los planos que corresponde a las instalaciones sanitarias, eléctricas y arquitectura y estructuras. Estos planos deben estar firmados y sellados por un profesional colegiado y que esté registrado en el Colegio de Ingenieros o de Arquitectos y que esté habilitado. De igual manera también el análisis de costos unitarios vamos a encontrar por partidas las características dependiendo de cuál es la descripción de la partida. Por ejemplo acá la partida, la 30102, nos indica el rendimiento por 8 horas de trabajo y acá está su análisis del costo unitario, donde tenemos los 3 rubros, mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
Entonces, con eso encontramos el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, el costo de los equipos, lo sumamos y ese es el costo unitario de esta partida. El presupuesto de obra, acá aparecerá un resumen de todas las partidas, los costos que corresponden a la ejecución de la obra, que son los costos directos, y los costos indirectos, que tiene que ver básicamente con los gastos generales. Tendremos también el porcentaje de ganancia del contratista, que se conoce con nombre de la utilidad. Se suma estas cantidades al anterior y obtenemos luego el 18%, que es el impuesto que vamos a pagar a la SUNAT, que es conocido como el Impuesto General de las Ventas, el IGB. Y eso lo sumamos al monto anterior y esto vendría a ser el presupuesto total de la obra. De igual manera también este presupuesto es el que, como hemos dicho antes, hay que relacionarlo con cada una de las partidas que sale de este cuadro de acá. Las partidas y subpartidas, las unidades, las cantidades, luego estas las agrupamos y tenemos ya el costo por cada uno de estos puntos que se han señalado. Para poder actualizar un presupuesto tenemos la fórmula polinómica que nos permite tener el presupuesto. Normalmente los presupuestos se elaboran con 1 con 2 años de anticipación. Entonces debemos de actualizarlo cuando vamos a construir o cuando se va a licitar el proyecto. Entonces hay una fórmula que es la que vemos acá y esta fórmula la vamos a reemplazar con valores que aparecen publicados en el peruano para el mes que nosotros queremos referenciar el presupuesto y así actualizamos y sabemos cuánto nos costaría la obra para poder ver el costo real. Luego está la programación de la obra. Podemos hacer uso de algunos calendarios, como el que estamos viendo aquí, un diagrama de barras donde se reflejan las actividades, el tiempo que va a durar cada uno y de manera gráfica vamos colocando referencialmente en qué tiempo vamos a hacer esta actividad o esa tarea. Esto está referido en el calendario de meses por año. También tenemos otro tipo de presentación que son los diagramas de barras, donde acá visualizamos pues el trabajo realizado, el trabajo que está retrasado. Entonces, con diferentes colores vamos a ver cuál es el tiempo de retraso que tenemos en alguna de las partidas y poder después programar un adelanto o una recuperación o un reajuste en el avance o modificar las partidas de la parte inferior que sean dependientes de esta partida. Entonces, con este diagrama de barras podemos ver gráficamente de una manera mucho más clara. O podemos hacer un estudio también con algún programa, los tipos de actividades que tienen una mayor dependencia y que nos condicionan un avance más lento. Entonces, acá vemos cuál actividad debe hacerse antes y cómo podemos priorizar. Bien yendo de la actividad 2 a la 3 y de la 3 a la 4, o de repente pasando de la 2 a la 4 y la 3 hacerla posteriormente. Entonces, con este análisis podemos determinar las características de atraso y de recuperación que estemos planteando. El calendario de ejecución de obra, de acuerdo a lo que avancemos día a día en la obra, tenemos que colocar estas actividades y reflejar el avance que se ha tenido para que luego se vea si es que podemos concluir un poco antes esa actividad o también si es que no vamos con el tiempo aumentar el número de personas o los turnos de trabajo o adquirir más pronto los materiales.
También existe un calendario de acuerdo a ese avance y donde nosotros hemos puesto del presupuesto el valor de lo que hemos avanzado. Entonces, si hemos acabado esta partida y este es el costo de la partida, podemos colocar ya el monto aquí, ese se llama el calendario valorizado de obra. Esto nos da como referencia para poder saber cuánto ya estamos cobrando o cuánto podemos cobrar si vamos avanzando a ese ritmo. Entonces, vamos a quedarnos aquí y luego vamos a continuar ya la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. De acuerdo, entonces, gracias. Vayan viendo ya lo de la obra. La próxima clase vamos a comentar cuál es el avance grupo por grupo para poder ver cómo es que están avanzando. Eso sería todo. Gracias, buenos días.